Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios en esta hora, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y una vez más estamos aquí transmitiendo y compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una corta oración para iniciar, y después nuestra hermana Mariani Guerra estará en la adoración. Ella nos acompaña hoy, y al final estará nuestro hermano Ronald Coronado del Ministerio El Poderoso de Israel, de la Iglesia Jesús es mi pastor, donde el pastor es el pastor Pedro Fiesta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, Señor, traiga la revelación de la palabra y nos pueda enseñar, Señor. Oh Dios mío, Señor, que glorifique a Cristo, Señor. Quite todo obstáculo, todo tropiezo del camino. Que abra los oídos espirituales, Señor, de todas aquellas personas que a través de este medio van a escuchar la palabra de Dios, Señor. Dios mío, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Tuya es el poder, tuya es la alabanza, Señor. Tú eres el soberano, el todopoderoso, Señor. Ponemos, Dios mío, esta transmisión en tus manos, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que a través de este medio están escuchando tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y glorifícate una vez más, Señor. Solo somos instrumentos o vasos que tú usas en un momento dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces con nosotros nuestra hermana Mariani Guerra, quien estará entonando una adoración. Como revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh mi fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Más allá de lo que puedo imaginar, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh mi fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar.
en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Mariaini Guerra. Amén. Dios la bendiga grandemente. Vamos a compartir una palabra. Ayer estuvimos hablando acerca de por qué Dios creó al hombre. Hoy quiero hablar de nuestro amado Jesucristo. Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre lo será. Yo le invito a los que tienen Biblia que busquen en su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 8. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a hablar de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro amado Jesucristo. Siempre enfatizo y siempre voy a hablar de que Jesucristo es la palabra de Dios. Estuvo en el principio, está en cada libro. Por eso dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Jesucristo siempre ha estado, estuvo en el tiempo antiguo. No se dieron cuenta y lo voy a tratar de explicar en un resumen para no hacer tan larga la enseñanza. Pero voy a tratar de explicar cómo Jesucristo estuvo con el pueblo de Israel, no se dieron cuenta, y está con nosotros, y muchos de nosotros pisoteamos la sangre de Jesucristo. Entonces, Jesús le dice en una oportunidad a la gente, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy, porque Él es el principio de todo. A través de Cristo fueron creadas todas las cosas. El mundo fue creado por Jesucristo. Y lo dice la palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 1, y en su versículo 10, dice que el mundo fue hecho por Él. Y que ese mundo lo condenó y lo mató. Juan, o San Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces imagínense, Jesucristo hizo todo, la gente no le conoció, hoy no lo conocen, porque seguimos maltratando y golpeando a Jesucristo. Porque si realmente amáramos a Cristo, nos apegáramos a la palabra. Si realmente respetáramos a Cristo, fuéramos obedientes a la palabra. Pero lamentablemente, hoy la carne domina a muchas personas. Porque si hay gente que hace un esfuerzo por agradar al Señor. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo es una palabra. En el principio era la palabra.
Y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice el versículo 3. Todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en Cristo, en la palabra, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses 1:15, más específico, habla la palabra que por la palabra Dios constituyó todo. Todo lo hizo Dios a través de la palabra. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito porque estuvo en el principio, y es la imagen del Dios invisible porque el verbo se hizo carne en semejanza de hombre. Dice porque en Él, o sea, porque en Cristo, porque en la palabra, porque en el verbo fueron creadas todas las cosas. Dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, por medio del verbo y para Él. Y Él es antes de todas las cosas porque fue primogénito. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que sin Cristo nada somos. Pero con Cristo todo lo podemos. Por eso dejó la palabra del apóstol Pablo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es solo en Cristo que nos va a fortalecer. Y Él dijo: yo no lo dejaré solo. Y nos dejó al precioso Espíritu Santo, nuestra guía, nuestro maestro, el que nos corrige. Y Él siempre está presto para ayudarnos. Lo que pasa es que nosotros, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, lo entristecemos, lo apagamos y a veces no sentimos nada por eso, porque estamos tratando mal al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle, ¿verdad? Jesús dice que Él es el mismo de ayer. Si vamos al Génesis, todas las cosas las hizo Dios a través de Jesucristo. El Padre usó el verbo, la palabra, dijo: sea la luz, soltó la palabra. Sepárense las aguas, soltó la palabra, soltó el verbo, soltó a Cristo. Entonces imagínense, el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, en el mundo antiguo, o en el tiempo antiguo, o en el comienzo, en el principio, como usted lo quiere entender, hablaba a través de su voz, a través de su palabra, que es Cristo, con la humanidad. El Padre se comunicaba con Adán y Eva. ¿A través de quién? A través de su voz, que es Cristo. A través de su palabra, que es Cristo. O sea que para que el Padre tuviera la comunión con Adán y Eva, estaba su palabra, su voz, que era Cristo. Qué maravilloso es el Señor. El hombre falla y Dios tiene que sacarlo del huerto. Pero comenzaron hombres de Dios como Enoc. La Biblia dice que no caminó con Dios, que no
fue un profeta de Dios, un hombre que recibió revelaciones. Y este hombre, Dios hablaba con él a través de su palabra, que es Cristo, a través de su verbo, que es Cristo, a través de su voz, que es Cristo. Y yo voy a enfocarme en esto hasta que muchas personas entiendan, porque hay personas que aún no han entendido que Jesucristo es la voz de Dios, que Jesucristo es la palabra de Dios, que Jesucristo es el verbo de Dios. Y me voy a enfocar en esto, en toda la transmisión me voy a enfocar de esa forma, para ver si a través de lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, porque somos instrumentos, podamos entender la palabra. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque nos falta conocimiento. Entonces, en el principio, nuestro Padre hablaba a través de Cristo, a través de su voz, a través del verbo. Habló con Enoc, habló con Noé, y a Noé le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Jacob, y así ha venido desenvolviéndose el Padre, hablando con algunos hombres de Dios a través de su voz, que es Cristo, a través de su palabra, que es Cristo, a través de su verbo, que es Cristo. Llegamos a Moisés. El pueblo llegó a Egipto por una promesa, porque Dios todo lo tiene escrito y lo que Él dice lo cumple. Dios le da una palabra a Abraham y le dice que su descendencia iba a estar 400 años, iba a estar allá en tierra ajena. En el libro de Génesis capítulo 15, en el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos 400 años. Era una palabra que dio el Padre. Y Israel llega a Egipto a causa de la necesidad de la comida, del alimento. Vino la escasez, Dios le da unos sueños al faraón. Dios usa a un hombre de Dios llamado José para interpretar los sueños, y a través de estos sueños Dios poder levantar a un hombre que estuvo 13 años en proceso para poder alcanzar la gobernación. José fue levantado como gobernador de Egipto y ya Dios lo había preparado, en los procesos lo maduró, lo procesó para que tuviera esa madurez de poder hacer el trabajo. Por eso es que para poder alcanzar una función, una responsabilidad, hay que vivir los procesos. Una persona inmadura va a cometer muchos errores en un cargo, pero una persona que ha pasado por los procesos y ha aprendido y ha tenido la experiencia, de seguro que lo va a hacer un poco mejor. José pasó 13 años de proceso, Dios lo permitió el rechazo a través de sus hermanos, lo vendieron como un esclavo, después entró a la blasfemia en casa de Potifar, después lo meten en la cárcel. Fue un proceso que vivió José, pero todo era con un propósito: poder alimentar a Israel. Dios siempre va a hacer algo por su pueblo. Lo que Dios ha permitido en este tiempo, ¿para qué lo está permitiendo? Para que el pueblo se vuelva a Él,
Porque el pueblo se olvidó de Dios, perdió el primer amor, se descarriaron, nos apartamos del Señor y Dios tuvo que agarrar y a través de este proceso acercarnos a Él nuevamente. Entonces, en el tiempo antiguo, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas hablaban con el Padre, vivían por fe, porque primero fue la gracia y después llegó la ley. Aunque mucha gente dice que primero fue la ley, primero fue la gracia. Vamos al libro de Gálatas, al capítulo 3, y desde el versículo 16 vamos a ver lo que dice la palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, su descendencia. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué está queriendo decir la palabra aquí? O el apóstol Pablo, en lo que Dios le revela, que primero fue la gracia. La gracia quedó sepultada. Esa gracia, esa fe se perdió en Egipto. Pasaron 400 años de opresión. Salieron de Egipto. Dios comienza a hacer milagros, señales, prodigios a través de las plagas. Después muere la muerte de los primogénitos. Todos los milagros, señales que Dios hizo eran para que el pueblo de Dios volviera a la gracia, volviera a la confianza, volvieran a la fe, volvieran a la seguridad que les brindaba el Padre. Pero ellos se acostumbraron a la comida de Egipto, se acostumbraron a las costumbres de Egipto, se acostumbraron a todo lo de Egipto. Y Dios no lo llevó a Egipto para que se acostumbraran a Egipto. Hay mucha gente que aún están en el Evangelio, están en Cristo y se acuerdan de lo que hacían en el mundo, queriendo volver al mundo. Hay aún gente que guardan ropas y las tienen guardadas ahí en sus cómodas, en sus closets, ahí guardaditos en sus cajones, acomodaditos, esperando cualquier desliz para tomarlo de nuevo y ponérselo. Debe eliminar eso, debe botar eso, porque eso le está trayendo, es como un imán. Salga de eso. Entonces lo tienen ahí guardado esperando, quizás deslizar o rebalar para volver otra vez, como hace el chancho, el cerdo, el puerco, el marrano, que vuelve al lodo a revolcarse. Israel llegó a Egipto, Dios le dio alimento, Dios le dio vestimenta a través de José, pero ellos se olvidaron de clamar a Dios. ¿A quién clamaban? José, tenemos hambre. Y José, denle alimento a mi familia. José, no tenemos calzado. Aquí estamos calzados. José, todo lo que necesitaban, iban el hombre. Dejaron a Dios a un lado. Dejaron a Dios a un lado. Hoy en día hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. Hoy en día hemos dejado a un lado a Cristo. Hoy en día hemos dejado a un lado al Padre para andar en nuestras opiniones, en nuestras reglas, en nuestras normas. Porque hoy en día el hombre ha puesto reglas, normas, ha puesto ideas, pensamientos por encima de la palabra que es Cristo. Hemos dejado a un lado a Dios. Israel
dejó a un lado a Dios. Lo dejó aparte. Pero Dios dio una palabra y la cumplió. Esta gente fueron oprimidos. Se acordaron de Dios, clamaron a Dios. Dios siempre va a escuchar al pueblo. Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Esta gente clamaron, Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Y Moisés fue al rescate del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios a través de Moisés? Hace señales, hace prodigios. Pero la gente no le hacía caso a eso. ¿Qué hicieron? Como estaban acostumbrados a ver al hombre, entonces le pusieron la mirada en Moisés y no en Dios. Salen de Egipto. Y saliendo de Egipto, sabiendo que Dios los pasó por varios procesos, señales de las plagas, Dios le pone una prueba. ¿Y qué hizo la gente? Se puso a pelear con Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 14, ellos se encuentran en un problema, porque frente de ellos se encontraba el Mar Rojo. Dice aquí en el versículo 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él le siguió a los hijos de Israel. Ve que Dios puso la prueba. Le endureció el corazón a Faraón para que siguiera a través de Israel. Era una pequeña prueba que le puso Dios. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Habían salido en victoria, bendecidos. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Malagradecido. Dios hace señales, prodigios para sacarlo. Salen contentos y el contentamiento le duró poco. Ellos mismos se pusieron molestos y fueron a reclamarle al líder. Pero Moisés le dio una palabra. Dice Moisés, dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Hay un Dios que lo va a defender. Hay un Dios que siempre está presto a defendernos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara. La vara es la palabra es Cristo. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué hizo Moisés, hermano? Extendió la vara, extendió a Cristo. Cristo es la vara, la palabra, y Jesucristo abrió el mar.
el poder de Cristo, que era la presencia que iba delante de ellos, abrió el mar, hizo el milagro. Y hay un milagro más importante que el pueblo de Israel quizás no se da cuenta. Y es que la palabra dice que pasaron en seco. Pasaron en seco. O sea, no se enlodaron. No los agarró el charco, ni el barro. Pasaron en seco. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Y pasaron en seco, iban alegres, porque iban buscando la salida. Pero ¿qué pasó? Pasaron al otro lado, y cuando ven que entró el ejército de Faraón, se les acabó la alegría. Y otra vez van a pelear con el líder. Lo que no sabía era que Dios estaba esperando un momento para desaparecer al adversario, para desaparecer el enemigo. Pero a veces nosotros no entendemos esto, hermano. Cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia difícil, cuando viene, ¿verdad?, la incertidumbre, la duda, la incredulidad, la escasez, la enfermedad, ahí se acaba todo. Porque ahí debiéramos decir: Señor, yo confío en ti. Señor, si me toca morirme hoy, solo te pido que guardes mi alma. Pero a veces ni eso, porque amamos tanto la tierra, amamos tanto los deleites de este mundo, que queremos vivir, si es posible, 300, 400 y 500 años. Nos apegamos tanto a este mundo que no queremos morir. Porque como que nos importara más lo terrenal que lo espiritual. Cuando uno tiene la confianza en el Señor, no importa que nos alcance la muerte. Porque si estamos bien con Dios, entonces diremos como dijo Pablo: esto es basura, lo mejor está en el cielo. Pero ¿cuánta gente hoy teme de morirse? ¿Cuánta gente hoy teme de salir porque le va a dar la pandemia? Son incapaces de salir a predicar. Son incapaces de llevar el mensaje por temor. ¿Y dónde está el Dios que predicamos? Usa catarramanza aquí maya lava. ¿Dónde está ese Dios que sana? ¿Dónde está el Dios que salva? Ucaramaya lava y sicanama. Solo de labio lo decimos. Pues a veces dice el Señor: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Urramaya lava y saquina maya lava. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar las almas. Es el tiempo de buscar lo que se está perdiendo. ¿Cuántas almas se están perdiendo? ¿Y qué está haciendo mi pueblo? ¿Qué están haciendo mis líderes? Están como Elías, escondidos en la cueva. No quieren salir. ¿A qué le tienen miedo? Si yo estoy con ustedes, siempre he estado con ustedes, nunca los he abandonado. Solo sean prudentes. Hay que ser prudentes. Clamen a mí y yo les responderé. Yo los guiaré a través del Santo Espíritu para saber cuándo actuar y cuándo no. Es el tiempo. El pueblo siempre desfallece. Este pueblo de Israel desfalleció. Este pueblo de Israel se aflojó. Pero Dios cerró las aguas. Se llevó al adversario. Se llevó al enemigo. Ahí sí, vamos a cantar el himno de victoria. Y cantaron, se alegraron, que es importante. De ahí salieron y les dio hambre. ¿Y qué pasó? Otra vez fueron a pelear con Dios. Señor, tenemos hambre. ¿Qué hace Dios? Les envió a Cristo. Escuchen lo que estoy hablando. Dios abrió el mar a través de la vara que es Cristo.
les dio hambre y Dios le mandó a Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Dios les envió el maná, el pan del cielo. Juan capítulo 6, versículo 25. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. El verdadero pan es Cristo. Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les envió a Cristo. Y Cristo alimentó al pueblo en el desierto. Cristo les abre el mar rojo. Cristo los alimenta. Siguieron. ¿Y qué pasó? Les dio sed. Y otra vez fueron a pelear con el líder. Somos buenos para quejarnos. Nosotros somos buenos para criticar. Somos buenos para juzgar. Somos buenos para condenar. Somos buenos para murmurar. Somos buenos para pleitear. Somos buenos para contender. Hasta con Dios contendemos. Y otra vez fueron a contender. ¿Qué hizo Dios, hermano? Le dice a Moisés: Moisés, golpea la peña. ¿Quién era la peña? ¿Quién era la roca? Cristo. Primera de Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, siempre Cristo estuvo de por medio. Por eso le decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo estuve con ustedes, yo los alimenté, yo les abrí el mar rojo, yo les quité la sed. Yo era el arca del pacto que iba en la presencia. Siempre iba Cristo delante de ellos. Nunca se dieron cuenta de esto. Pero todas estas cosas, ¿para qué las hacía Dios? Para que el pueblo volviera a la fe, volviera a la confianza, volviera a la gracia. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? No quiso. Moisés hablaba con el Padre a través de Cristo, la palabra. Moisés hablaba con el Padre a través de su voz, a través del verbo. Pero el pueblo le dijo: Moisés, nosotros no queremos escuchar a Jehová. Nosotros queremos escucharte a ti. Ves tú, habla con Dios, y cuando tú vengas lo que yo te digo, entonces nosotros te escucharemos a ti. Porque al hombre le fascina seguir al hombre. Porque al hombre le gusta idolatrar al hombre. Y eso estamos viviendo en estos tiempos. Gente idolatrando a hombres. Y Moisés
¿qué hizo? Recibió un llamado de Dios. Dios entendió que el pueblo no quería volver a la fe. Dios entendió que el pueblo no iba a volver a la gracia. ¿Qué hace Dios entonces? Le dice: Moisés, sube al monte. Y Moisés tuvo que subir. ¿Para qué subió Moisés? Jehová hablaba con Moisés a través de Cristo, a través del verbo, a través de la palabra. Pero ¿qué pasó ahora? Dijo Dios: ya no me quieren escuchar, ya no quieren recibir a mi hijo, ya no quieren escuchar a Cristo, no quieren escuchar mi palabra. Así que Moisés, en estos 40 días que vas a estar en ayuno, te voy a entregar a Cristo por escrito. ¿Qué significa eso? Que Dios le entregó las tablas de la ley. Le entregó a Cristo por escrito. Hermano, ponga atención a lo que voy a hablar. Le entregó a Cristo por escrito, le entregó las tablas. Entonces Moisés tenía a Jesucristo por escrito y también escuchaba al Padre a través de Cristo, su palabra. Tenía doble privilegio Moisés, pero el pueblo no. El pueblo solo quería que Moisés les hablara y no Dios. Que Dios le hablara a Moisés y Moisés al pueblo. Así que Moisés dijo: bueno, aquí está la palabra que le mandó papá. Los 10 mandamientos. Los mandamientos se los puso ahí. Y mire que Dios envió varias leyes. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, dice: primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses delante de mí. El segundo mandamiento dice, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa, la mujer, el siervo, la criada de animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí están los 10 mandamientos en resumen. Se los leí ahorita porque se los voy a explicar más adelante. Le digo Jehová a Moisés: aquí está Cristo por escrito. Como ya no quieren escuchar a Cristo, entonces Cristo lo va a entregar por escrito. Pero ¿sabes qué? Cristo por escrito tampoco le hicieron caso, porque la gente no quería. ¿Qué hacía la gente? En vez de amar al prójimo, hacían cosas terribles. Y Dios le da una palabra en el libro de Levítico 19, desde el versículo 15. Dios le da la palabra para que amen al prójimo. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Porque hay gente que dice: bueno, yo estoy con fulano porque me ayuda, yo estoy con el hermano tal porque el hermano me da. Y somos injustos. A veces vamos contra otro hermano por estar bien con el otro. Y aquí dice que tenemos que ser justos. Después dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y firma: yo Jehová. ¿Y qué hacemos nosotros? Cargamos a los hermanos, a los vecinos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a papá y a mamá y a todo el mundo en nuestros labios, mal hablando mal de todos. Después dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Y dice: no te vengarás, ni guardarás rencor,
a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que no le dejó a Cristo por escrito. Aquí está la ley, aquí está la tabla de Moisés, los 10 mandamientos. Aquí está mi hijo por escrito, Moisés. Llévales a mi hijo o llévales a Cristo, llévales mi palabra para que la obedezcan. Y con esa ley había muchísimas leyes, pero la única ley que Dios entrega en 40 días de ayuno es las tablas, los 10 mandamientos, porque había muchas leyes. Estaba la ley sobre los esclavos, estaba la ley sobre actos de violencia, estaba la ley sobre responsabilidades de amos y dueños, estaba la ley de la restitución, estaba la ley humanitaria, estaba la ley de los sacrificios, la ley acerca de la lepra, ley de la santidad y justicia, ley sobre los celos, ley sobre las ofrendas, ley de los votos, ley sobre los testigos y sobre el rescate, ley del casamiento de las heredades, ley del diezmo, ley sobre el testimonio, ley sobre la guerra, diversas leyes, leyes sobre la castidad y leyes sanitarias. ¿Cuántas leyes hay aquí escritas que están en la Biblia? Porque a veces decimos, hermano, yo no vivo en la ley, yo vivo en la gracia. ¿Pero en cuál ley? Porque hay muchísimas leyes. Vamos a continuar, que eso lo va a aplicar más adelante. Entonces, ¿qué hizo Dios? Moisés, aquí te entrego a Cristo. Aquí te entrego mi palabra para que lo obedezcan. Aquí te entrego los 10 mandamientos. Y lo hizo el mismo Dios con su dedo. El mismo Dios lo hizo. Y le dijo, Moisés, aquí está. Y desciende porque el pueblo se fue al libertinaje. Que es lo que muchos están esperando. Señor, ¿cuándo pasará la cuarentena? ¿Cuándo terminará esto? ¿Para qué? Para hacer desastre. No van a decir, para congregarme, para buscar una iglesia donde adorar a Dios, para salir a predicar, para salir, Dios mío, a compartir el mensaje. Quizás muchos quieren eso, pero hay otros que no están pensando así. Están pensando en ir a revolcarse otra vez en el lodo cenagoso, en el pecado. Y los ayes faltan por caer. Ya arrancó el primero y vienen otros. Dios se da cuenta que el pueblo no hace caso y comienza a decirle: la fornicaria Judá, la adúltera Israel, el adúltero Efraín. Se comenzó, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios siempre se iba a hacer lo malo. Y Dios, viendo esto, hace algo y usa al profeta Jeremías para darle una palabra y poder dar una esperanza al pueblo. En Jeremías 31, en el versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí está diciendo el Padre que como nos ama tanto, nos va a dar una oportunidad, va a prolongar la misericordia, pero da una palabra aquí para un pacto nuevo. Y dice en el versículo 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré
en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren lo que está hablando el Padre, que la ley que leí ahorita, los 10 mandamientos, Dios lo va a meter en la mente y el corazón. Que a Cristo por escrito, ahora lo iba a meter en la mente y el corazón. Que las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y se lo voy a hacer énfasis en esto, que esta palabra que Dios dio y le entregó a Moisés en 40 días de ayuno, que es Cristo Jesús, Cristo es la ley viviente, dijo, se la voy a meter en la mente y el corazón. Y se lo recuerda en una profecía que le da al pueblo en Malaquías. Vamos a Malaquías. En el capítulo 4 y en el versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés. Está hablando de los 10 mandamientos. De la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿A quién le dejó encargado? A Moisés le dejó encargado que le enseñara a Cristo por escrito. Tenía que aprenderse a Cristo. Y da una palabra y dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está diciendo aquí que el espíritu de Elías iba a venir en Juan el Bautista. Vamos a Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 1, ahí comienza Dios y le da la palabra a Zacarías. Gloria a Dios. 1 dice aquí, en el versículo 8 del capítulo 1 de Lucas: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces está diciendo aquí en el libro de Lucas que Juan el Bautista iba a venir, pero en él iba a venir el Espíritu Santo, y también iba a venir el espíritu y el poder de Elías. El espíritu, recordemos que somos un cuerpo, y en el cuerpo viven dos espíritus: el espíritu de vida y el alma. Pero también pueden vivir otros espíritus, porque en Cristo estuvieron 7 espíritus, lo dice Isaías 11:2, y en estos días voy a hablar de eso en las redes sociales. Entonces en Juan el Bautista estaba reposando el Espíritu Santo, pero también iba a reposar el espíritu de Elías, ese espíritu que también reposó
en Eliseo. Vamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. En el versículo 15. Dice, viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces, el espíritu de Elías estuvo en el cuerpo de Eliseo, y ahora el espíritu, porque Dios es el Dios de los espíritus, estuvo en Elías, estuvo en Eliseo, y ahora iba a estar en Juan el Bautista. Y aquí lo confirma el Señor en el libro de Mateo capítulo 11. 11:11 dice la palabra de la siguiente manera: de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lo que está diciendo es que Juan fue el último profeta que habló de la ley y de los profetas. O sea, que habló del Pentateuco, habló de Jeremías, habló de Isaías. El último profeta que habló de la ley y los profetas fue Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces está hablando de que el espíritu de Elías vino en Juan el Bautista. ¿Para qué vino? Para anunciar a Cristo la palabra, para anunciar la ley viviente. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo es la ley viviente. Por eso es que en los 10 mandamientos, en el cuarto dice que Cristo es el descanso eterno. Por eso fue que los fariseos, los escribas, la gente de la ley no entendieron a Cristo cuando Cristo todo lo hacía los días sábados. Él es el descanso eterno. Ese día de reposo, ese descanso se llama Cristo. Él es la ley viviente. Y entonces cuando estaba Cristo en la tierra, que era la ley viviente, los fariseos y los escribas no entendían. Ve, está invalidando la ley, está yendo en contra de la ley. No, Cristo era la ley y sigue siendo la ley viviente. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley. Y cuando leímos en Gálatas, también dice que tampoco abrogaba. Mira, Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿Por qué? Porque estaba la gracia. Primero fue la gracia, la fe en Enoc, en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en los patriarcas, hasta que apareció Moisés. Moisés comenzó a vivir por la fe, por la gracia, porque tuvo un encuentro con Dios en el desierto. Pero el pueblo no entendió. Y Dios tuvo que entregarle a Cristo por escrito la ley para que lo leyeran y lo hicieran, y tampoco lo vivieron. Por esa forma dice aquí que la ley no iba a validar la gracia, ni la gracia iba a validar la ley. Dios es perfecto.
Entonces dice aquí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y la herencia que tenemos nosotros, la dio Dios en Génesis, era a través de la simiente que es Cristo. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que es Cristo. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo que salvar a la humanidad. ¿Pero quién salva? El Padre. ¿Cómo salva el Padre? Usando su palabra. En el libro de Isaías 43, en el versículo 10, dice la palabra: vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces está diciendo aquí que hay un solo Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Como lo dice primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es su palabra, y su Espíritu. Entonces hay un solo Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos. Y dice aquí el versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién va a salvar? El Padre. ¿A través de quién? De su palabra que es Cristo. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová del Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Escuchen esto. Dice Jehová el Padre que Él mismo va a venir a buscar sus ovejas. Dice el versículo 12: como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Voy al versículo 22, Dice: yo salvaré a mis ovejas, dice Jehová, y nunca más serán por rapiña, y yo juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Este David que habla aquí Ezequiel es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo vino y entregó su vida por las ovejas. ¿Cómo vino Cristo? El Verbo se hizo carne. Por eso dice el libro de Juan 1:14: y aquel Verbo se hizo carne. O sea, Jehová Dios, que tiene todo el poder y para él no hay nada imposible, convirtió su palabra en carne, porque él dijo: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jehová dijo: yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Entonces Jehová Dios de los ejércitos convirtió su palabra, su verbo que es Cristo, la convierte en carne y lo pone a vivir en una mujer llamada María. Por esa razón María jamás y nunca será la madre de Dios, sino que es madre de Jesús, la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo viene, esa palabra viene hecha carne y muere en la cruz del Calvario, entonces el Señor recuperó todo lo que perdió Adán y dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Pero ¿qué dijo el Señor? Que esa ley, esa palabra, la iba a meter en la mente y el corazón.
Vamos al libro de Mateo capítulo 22. En su versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí, ¿qué hizo Cristo? Los 3 primeros mandamientos los puso en uno, ¿verdad? Dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el uno. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. 2. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 3. Estos 3 mandamientos que hizo Cristo, dice aquí, lo puso en uno solo, que era amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Alguien que ama al Señor de corazón no está adorando imágenes, no idolatra ni siquiera a los hijos, a nadie, porque no solamente la idolatría tiene que ver con imagen de yeso, de fundición, de madera. Hay mucha gente idolatrando un esposo, una esposa, un hijo, un carro, un bien. Hay que tener cuidado con eso. Y dice el versículo 38: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Aquí dice: honra a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre es tu prójimo. ¿Estás escuchando, hijo? No matarás a tu prójimo. No cometerás adulterio o actos impuros con tu prójimo. No hurtarás a tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa, la mujer, el siervo, la criada, ni animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Por eso es que dice que el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí encierra el Señor desde el mandamiento número 5 hasta el 10. Porque el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo, y el día de descanso es Cristo. Por eso digo en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y allá en el capítulo 12, versículo 8, dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por eso es que usted y yo nos guardamos en el descanso eterno, en el reposo eterno que es Cristo. Entonces cierro aquí el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cristo alimentó al pueblo de Israel con el maná, le dio agua. Cristo fue todo. Y Cristo ahora está en nuestra mente y nuestro corazón. Eso quiere decir que todo el que recibe a Cristo vive en la gracia, con la ley de Moisés en la mente y el corazón, porque hay muchas leyes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que esta enseñanza nos ayude a entender muchas cosas. De todas maneras, si en algo no está de acuerdo, vaya a Dios. Dios tiene la verdad absoluta. Escoja lo bueno, rechace lo malo. Dios me lo bendiga. Vamos a escuchar a nuestro hermano Ronald Coronado, este ministro del Señor que le canta al Señor, del ministerio El Poderoso de Israel, de la iglesia Jesús es mi pastor. Nuestro hermano Ronald con nosotros. Amén.
ejército acampé contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque un ejército acampé contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Acampé contra mí, y no temerá mi corazón. Y aunque un ejército acampe contra mí, y no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Señor, en esta hora voy a hacer esta oración, Padre amado, Señor. Aquellas personas, Señor, que se encuentran enfermas, Señor. Yo te pido, Padre amado de la gloria, Señor, tú eres el médico por excelencia, Señor. Oh Dios mío, en obediencia a tu palabra, Señor, voy a clamar por un pueblo que necesita sanidad espiritual y sanidad física, Señor. El centurión, Señor, fue a ti y pidió una palabra para que el siervo se sanara, Señor. Yo creo esa palabra, Dios, en esta hora, Dios mío. En esta hora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que la palabra que es poderosa, Señor, y que va a través del aire, a través de cualquier medio, Señor, sea enviada la palabra, Señor, la palabra de sanidad, Señor, para aquellos que necesitan en esta hora, Señor, la sanidad interior, Señor, tanto del alma, Señor, como del cuerpo, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En Amansaquita, Kinamaya Lama, Urracamaya Lama y Singuininia Canama. La palabra de sanidad, Señor. Tú sabes quién necesita ahora, Dios. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú conoces la mente y el corazón, porque tú la escudriñas, Señor. Y aquí está palabra, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús. Para aquellas personas que activan la fe en esta hora, Señor. Y esta palabra sanadora, Señor, que es Cristo. Porque Cristo es el médico. Cristo es el sanador, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz el milagro creativo, Señor. En aquellos que necesitan de ti en esta hora, yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Usamansa kio namaya lava, y kamansa kio karamansa kinama. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Dios nos ayude. No sé, Dios sabe por qué y quién necesita. Dios conoce todo. Pero si usted cree y recibe la palabra, al que cree, todo le es posible. El que sana es Cristo. Nosotros somos siervos inútiles. Hay gente que se molesta cuando yo digo esta palabra. Y hasta me lo han dicho, pero yo no me cansaré de decir lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 17, versículo 10. Ahí claramente Dios habla, porque hay dos tipos de siervos inútiles. Pero yo me refiero a este que dice la palabra en Lucas 17, 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que si cumplimos con el Señor,
somos siervos inútiles. Y si no cumplimos, ¿qué somos? Dios nos ayude. Por eso siempre le digo, Señor, no soy digno de ti. Y he aquí que no somos nada sin ti. Pero contigo todo lo tenemos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima transmisión, si Dios nos lo permite, que será mañana. Amén.